Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. En el contexto histórico, muchos de los que estaban escuchando a Jesús realmente tenían hambre. Una persona con hambre, escúchame bien, el hambre espiritual evidencia, escúchame bien, tu realidad y mi realidad espiritual. Les explico. Si tú, analiza tu vida, no tienes hambre o sed espiritual, es muy posible que no tengas en tu vida una vida espiritual. ¿Por qué? Una persona que manifiesta hambre evidencia que tiene una vida espiritual que cuidar. ¿Lo tiene? Nuestro Señor Jesucristo dice así: felices no cuando somos justos, sino cuando ¿qué? Tenemos hambre, anhelamos ser ¿qué cosa? Justo. Justo puede ser en el aspecto moral, en el aspecto civil, en el aspecto judicial. Déjame decirte algo. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3, el 6, verso 33, Jesús nos dice así: más buscad primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Si tú no tienes ningún apetito espiritual, si tú no tienes deseo de buscar a Dios en tu vida, es muy posible que algo muy serio está mal en tu vida. No hay en tu vida vida espiritual. No me refiero a religión, sino esa búsqueda profunda, esa necesidad que tengo de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras, el Nuevo Testamento, constantemente nos dice así: debemos crecer en nuestra vida espiritual. Y un creyente que no crece en su vida espiritual, algo anda mal. Hay un problema espiritual. Según a los Corintios capítulo 3, verso 18, dice que día a día tú y yo vamos creciendo de gloria en gloria. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la Biblia lo siguiente: que día a día somos perfeccionados. Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar. Pero si tu vida, si tú no tienes en tu interior hambre y sed por Dios, es muy posible que estás en el camino equivocado. Y aún me atrevería a decir más: que disfrutas de los beneficios morales del cristianismo, pero no eres ¿qué? Un hijo de Dios. Las Escrituras nos exhortan en esto. ¿Estás satisfecho con tu vida espiritual? ¿Estás satisfecho con tu vida espiritual? Una persona que tiene hambre y sed de justicia no está satisfecho. Mira adelante. Y a veces en mi propia vida digo: Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo estas áreas en mi vida? ¿Por qué no soy mejor siervo? ¿Por qué no soy mejor creyente? ¿Por qué no busco más apasionadamente al Señor? Si tú no estás satisfecho con tu vida espiritual, es que realmente estás en la dirección que es correcta. Pero si tú te sientes, yo estoy bien, asisto a la iglesia, estoy tranquilo. Si tú estás satisfecho con la vida que tienes ahora, es muy posible que no estás creciendo, porque mi apetito espiritual determina ¿qué cosa? Mi crecimiento. No sé si recuerdas un coro que solíamos cantar hace muchos años atrás. Decía así: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Sabe qué evidencia eso? Un corazón que tiene hambre y sed de justicia. En segundo lugar, el hambre espiritual es requisito para nuestro crecimiento. ¿Lo tiene? El hambre espiritual es requisito fundamental para nuestro crecimiento. Usted sabe, no lo creerá, pero cuando pequeño yo tenía desnutrición. Uno me ve ahora, usted dice: ¿dónde va a tener desnutrición el pastor? Pero sí tenía desnutrición. Y en mi país existía un producto, algunos chilenos lo van a saber. Se llamaba, en los consultorios era donde teníamos que ir, nos llevaban, nuestros padres nos pesaban, nos medían y el doctor decía: tiene desnutrición. Nos daban Fortesan,
que era un invento que hicieron allá los chilenos de vitaminas, como un golpe vitamínico. Nunca me gustó, pero un día inventaron Fortesán de banana, de plátano, y ahí cambió la historia. En los colegios nos daban unos volados de galletas blancas, pura vitamina, pero eran vitaminas de pescado. Hedían de lejos, pero ¿era para qué? Y si estabas muy mal, te daban arroz y te daban frijoles, porotos. Y ahí una madre sabía que cuando sonaban los frijoles en la olla, hay un desnutrido en esa casa. Mis queridos, por falta de una buena ¿qué? Alimentación. Hoy no nos podemos quejar por falta de alimentación física. ¿Pero qué? De la espiritual. ¿Estoy creciendo? Tu apetito espiritual es factor importante para tu crecimiento espiritual. En Lucas capítulo 14, mira conmigo Lucas capítulo 14, acá ocurre algo que me llama mucho la atención. Lucas capítulo 14. Mira el verso 25. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Multitudes seguían a Jesús y Jesús se da vuelta y le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que me sigan. Pero yo conozco unos cuantos telepredicadores que lo que más quieren es que la gente le siga. Completamente diferente, porque mira lo que dice Jesús. Dice el verso lo siguiente, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¡Ah! ¿Te imaginas uno de estos predicadores modernos diciendo esto? No, porque lo que más quieren es gente, pero déjame decirte acá algo. El Señor está apuntando a algo importante. Cuando una persona tiene hambre y sed espiritual, siempre pondrá a Jesucristo, ¿qué? En primer lugar. Y ahora yo te pregunto a tu vida, escúchame bien, ¿qué lugar está ocupando Jesús en tu vida? Él no quiere el segundo lugar, Él no quiere el tercer lugar, Él quiere siempre, ¿qué? El primer lugar en tu vida. ¿Lo tiene? Cuando yo tengo hambre espiritual, esa hambre espiritual es el requisito esencial para el crecimiento. La falta del hambre espiritual es una evidencia de que Cristo no está ocupando ese primer lugar. Y yo tendré que retirarme con aquel grupo de personas que no alcanzo a ser digno de ser un discípulo de Cristo. Porque yo debo desear a Cristo, debo tener hambre, debo buscarle a Él por sobre toda otra cosa en mi vida. ¿Cuántos creyentes hay que anteponen familia, trabajos, profesiones, estudios, antes de estar con el Señor? Antes de estar, solíamos cantar ese himno que decía, a solas, al huerto, yo voy. Y qué lindo es ese himno que nos hace pensar en esa hambre y sed que tenemos de Dios. Permíteme hablarte en tercer lugar. Ya hemos dicho que el hambre espiritual evidencia mi realidad espiritual. El hambre espiritual es requisito para nuestro crecimiento y también la falta de hambre espiritual es la razón ¿de qué? Del fracaso también que es espiritual. En la esfera humana, si tú tienes suficiente hambre, podrás lograr, lo podrás alcanzar, lo podrás tener, porque tienes esa pasión, tienes hambre de ese éxito. El esfuerzo para alcanzar las cosas es todo lo que un competidor necesita para llegar adelante, para ser el primero. Y si tú lees, si te gustan los deportes y lees biografías de deportistas, te encontrarás con muchos deportistas que físicamente no tenían la capacidad para hacer lo que hicieron. ¿Pero por qué lo lograron? Hambre, deseo. El futbolista que duerme con el balón, que duerme con la pelota de fútbol, porque su sueño, su deseo que es jugar. Aquella persona que quiere ser un músico, que quiere ser un pintor, dejará de comer, dejará de visitar amigos, hará cualquier cosa por satisfacer ese anhelo, ese deseo. Y el Señor dice, es exactamente lo mismo. Cuando un creyente no tiene esa hambre espiritual, es porque su vida espiritual también es que está pobre y languidece. Lo que Jesús nos está diciendo es, si tú has de ser un buen cristiano, tú comenzarás a desear ser, ¿qué? Un buen cristiano. Si usted quiere vivir en santidad, tendrá hambre de vivir, ¿qué?
en santidad. Si usted quiere la voluntad del Señor, usted tendrá hambre por saber lo que Dios quiere de su vida. ¿Por qué razón? La falta de hambre espiritual es la razón del fracaso de muchas personas. Sabemos que Pablo es un campeón. Yo diría que posiblemente Pablo ha afectado aún más el cristianismo que la propia vida de Moisés. Moisés es un tremendo hombre de Dios, pero el apóstol Pablo tampoco queda ¿qué? Pequeño. Él estuvo con Cristo, estuvo 3 años estudiando con Cristo, fue llevado al cielo y Dios le dijo, no te permito que digas estas cosas. Tuvo una estrecha comunión con Cristo y fue un pilar fundamental de la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo. Él podía decir, yo ya estoy ¿qué? Nosotros tenemos un dicho, los chilenos, que cuando ya comemos y estamos llenos como si fuésemos sacos, decimos ya estamos ¿qué? Pochitos, decimos. Satisfecho. ¿Sabes qué? Escúchame bien. El apóstol Pablo jamás estuvo satisfecho. Mira Filipenses capítulo 3, verso 10. ¿Sabes qué dice él? Con todos sus logros, con todo lo que él sabía, con todas las experiencias que tuvo, con todo lo que conocía de la palabra del Señor. ¿Sabes lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10? ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Él quiere más y más de Cristo porque tiene hambre y sed de justicia. Mira el verso 13. Hermanos, verso 13. Yo mismo, Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué hace? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene ¿qué? Hambre y sed de justicia. Cuando mi apetito determina ¿qué cosa? Mi crecimiento espiritual. Es lamentable que muchos se convierten, disfrutan de sus nuevas amistades, de la iglesia, de los beneficios morales del cristianismo, pero no crecen más allá. Se conforman con lo que son y con lo que hacen. Pero recuerda, la medida de tu apetito determina tu crecimiento. Si tú vienes a la iglesia, escúchame bien, sin el hambre espiritual, siempre encontrarás algo para criticar. Cuando usted viene a la iglesia y no viene con esa hambre espiritual, siempre encontrará algo para criticar. Pero escúchame bien, si tú vienes solo a encontrar faltas, es una evidencia grande de que no tienes hambre espiritual. Alguien dijo lo siguiente, que la vida cristiana es como andar en bicicleta. A mi hija Emily ya le sacamos los fierros de los costados, las ruedas, ya puede andar libremente sin que sin esos sujetadores. Pero la vida cristiana es como andar en bicicleta. ¿Qué pasa? Que si usted no pedalea, no avanza, se cae. La vida cristiana es igual. Si tú en tu vida espiritual, escúchame bien, no estás creciendo, te vas a caer. Te vas a caer. ¿Por qué? Porque la falta de hambre espiritual es la razón de ¿qué? Del fracaso espiritual de muchas personas. Quienes no tienen esa hambre y sed espiritual tendrán vidas desdichadas, ya que el crecimiento espiritual con Dios es toda una aventura. Cuando yo comencé este año, y muchos de ustedes comenzamos este año, terminando nuestro retiro espiritual, comenzamos con esa hambre. ¿Cuántos de ustedes le dijeron, Señor, qué tienes para mí este año? ¿Cuál es el desafío? Déjame decirte algo, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cada año es nuevo, cada año es diferente. Yo estoy diciendo, Señor, ok, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? ¿Qué tienes tú para mi vida hoy? Señor, yo quiero este desafío, quiero este compromiso. Y comienzas a ¿qué? A crecer en tu vida espiritual, porque hay un fenómeno interesante. Mira, cuando tú comes físicamente, ya algunos de ustedes ya comienzan a tener apetito, ¿no es cierto? Ya pronto van a estar las milanesas, con las ensaladas, con papitas, ¿ok? Usted va y come y queda ¿qué? Como dicen los chilenos, pochito, satisfecho, ¿ok? Ya no necesita comer dentro de un par de horas. Pero en la vida espiritual ocurre un fenómeno diferente. Que mientras más como, más hambre tengo. Y mientras más hambre tengo y más como, en mi vida espiritual, ¿qué?
más crezco. Ahora, si tú no tienes hambre espiritual, no estás, ¿qué? Creciendo. Y tarde o temprano te sentirás, ¿qué? ¿Satisfecho? No necesito llegar a la iglesia. ¿Para qué estudiar? ¿Cómo me voy a sacrificar yendo un día más a la iglesia? Mejor el domingo. Pero hoy no me siento bien. ¿Para qué? Para llegar. La próxima semana voy a llegar. ¿Es evidencia de qué? ¿Quieres qué cosa? Un niño espiritual que no está, ¿qué? Y algunos de ustedes han pasado más de una década. ¿En qué? En hambruna espiritual. Lejos de Betel, lejos de la casa del pan. ¿Cuándo vamos a llegar? Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero mostrarte un versículo, Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27. Mira el verso 7. Proverbios 27, 7. El hombre saciado, ¿qué hace? Desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo, es dulce. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo te decía, ese hombre llegaba a mi casa diciendo, señora, ¿tiene un pancito duro que me dé de comer? Aunque sea duro, aunque sea añejo, cuando hay hambre, lo vamos a comer. Pero ¿sabes qué me muestra este texto? Que hay personas que no tienen hambre y sed espiritual porque están saciados. Y yo pregunto, ¿saciados de qué? ¿De qué estamos saciados? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Termino con lo siguiente. 1987, en mi vida, fue el año que el Señor me llevó a estudiar a tiempo completo en un internado Biblia. Fuimos cerca de 350 a 400 estudiantes. Nunca antes el seminario donde estudié había tenido una promoción tan alta de estudiantes. Fue la generación del 87. Luego de 3 años, la mayoría se graduó. Cuarto año era solamente para algunos. De los 300, no terminamos más de 37. El cuarto año. Años después, 10 años después de haber estudiado, supe lo siguiente. El porcentaje de mi generación, de esos casi 400 estudiantes, el 70% de ellos habían abandonado completamente el ministerio. Y la gran mayoría de ellos estaban apartados. Y eso causó en mi corazón terror, porque evidenció que esos 3 o esos 4 años no sirvieron para que se produjese en nosotros el tener ¿qué? Hambre y sed de justicia. Si tú hoy no estás creciendo, es porque no estás comiendo. Algo está sustituyendo tu vida espiritual. Y termino con esto. La vida espiritual comienza con un encuentro personal con Cristo Jesús, no con la religión. Mientras usted no venga a Cristo, siempre será un hambriento. Siempre necesitará de Dios. Siempre experimentará en su interior un vacío profundo. Porque ese vacío profundo que el hombre experimenta, a pesar de que es religioso, es la necesidad de tener comunión con Dios. Y la Biblia dice lo siguiente, que mientras el hombre no se encuentre con Jesucristo, jamás será satisfecho en su necesidad espiritual. Es por eso que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, llegamos rendidos a los pies de Cristo, imploramos el perdón y Él cambió nuestras vidas. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo,
como tu Salvador personal, si tú nunca has hecho la oración del pecador, si tú nunca has invitado a Jesucristo, que Él te cambie, que Él sea tu Salvador, que Él perdone todos tus pecados, vivirás toda tu vida con hambre y con sed y nunca será saciado. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.